Rascacielos, sinónimo de modernidad, progreso, vanguardia e innovación. Sin duda, los edificios de gran altura son a día de hoy los máximos símbolos del poder y economía de una nación o ciudad. Cada año, en diferentes metrópolis y ciudades a lo largo del mundo, se presentan distintos proyectos arquitectónicos, con alturas descomunales, tecnologías de última generación y diseños extravagantes, para atraer inversionistas locales e internacionales para poder ejecutarlo y poner a la urbe donde será construida en el punto de atención global como la ciudad más innovadora y avanzada de todas. Este tipo de show mediático se viene desarrollando desde finales del siglo XIX, cuando Nueva York y Chicago competían por tener el título como la ciudad con el edificio más alto del mundo. Sin embargo, muchos de estos proyectos con diseños extravagantes y estructuras descomunales nunca llegan a ser ejecutados, debido a falta de inversionistas, crisis económicas o simplemente por el hecho de que son muy difíciles y caros de construir para sus desarrolladores, dejando el show mediático previamente presentado como un recuerdo e ilusión para los ciudadanos de la ciudad en cuestión. En este video conoceremos algunos de esos proyectos que fueron presentados con gran entusiasmo en sus ciudades, pero que no llegaron a ser terminados y en otros casos nunca llegaron a ser construidos. Antes de empezar, no olvides dar like y suscribirte al canal para conocer más acerca de estos temas y estar atento a nuestras actualizaciones. Arquimetrópoli presenta los edificios más altos jamás construidos. Número 1. The Tulip. Fue un proyecto desarrollado por el estudio de arquitectura Foster Plus Partners del reconocido arquitecto inglés Norman Foster en el año 2018, como una torre de observación turística y educativa en la City de Londres, adyacente al edificio Swiss Re Building, más conocido como el Pepinillo de Londres, como una torre complementaria al mismo. El edificio estaba proyectado con una altura de 305 metros y se convertiría en el segundo edificio más alto de la ciudad, solo por detrás del edificio The Shard. La torre contaría con 5 plantas con diferentes galerías de observación, toboganes de vidrio, cápsulas de cristal móviles que ofrecerían paseos en el exterior del edificio, un sky bar, restaurantes con vistas de 360 grados de la ciudad y una zona educativa donde se enseñaría la historia de Londres con realidad aumentada. La torre sería uno de los edificios más sostenibles del mundo, ya que tendría celdas fotovoltaicas a lo largo de su estructura, para el ahorro de energía y sistemas de recolección de agua de lluvia. Sin embargo, en el año 2019 el proyecto sería rechazado por la Alcaldía de Londres, debido a su falta de oficinas y espacios residenciales, además de agregar muy poco beneficio público a la ciudad y afectar negativamente sobre el horizonte de Londres. Además, el proyecto en un principio enfrentó una fuerte oposición de la Comisión de Edificios y Monumentos Históricos de Inglaterra, debido principalmente por su diseño tan extravagante. Para el año 2021, el proyecto fue nuevamente rechazado por la nueva administración, dando fin a años de lucha para su ejecución, convirtiendo a The Tulip en uno de los tantos proyectos rechazados para la modernización de la City de Londres. Número 2. Russia Tower. La Torre de Rusia era un proyecto desarrollado igualmente por el estudio de arquitectura Foster Plus Partners en el año 2006 y sería el edificio emblema del Centro Internacional de Negocios de Moscú, más conocido globalmente como Moscow City, donde se ubican actualmente los edificios más altos de la ciudad de Moscú. Originalmente, el rascacielos tendría una altura de 1 kilómetro. Sin embargo, fue rechazado por la alcaldía de Moscú en 1994. En el año 2006, la propuesta del estudio Foster Plus Partners con una altura de 612 metros y 118 pisos resultaría la ganadora. El proyecto contaría con más de 520.000 metros cuadrados de construcción, de los cuales 200.000 serían subterráneos. El edificio contaría con 101 ascensores y más de 3.680 plazas de parqueos para vehículos. En las primeras plantas se ubicarían tiendas comerciales y en los niveles superiores estarían las oficinas.
El edificio sería capaz de albergar a 25.000 personas de forma simultánea, convirtiéndose en el rascacielos más grande de Rusia y Europa. A pesar de que en el año 2007 comenzaron los primeros trabajos para su construcción, las obras se paralizarían al siguiente año, debido a la crisis financiera. Para el año 2009, el proyecto sería totalmente cancelado, debido a la falta de fondos para su construcción. Si el edificio hubiese sido terminado como se tenía previsto en el año 2012, se convertiría en el tercer edificio más alto del mundo, solo por detrás del Burj Khalifa y la Torre Shanghai, y hubiese posicionado a Moscú como una de las ciudades con los rascacielos más emblemáticos del nuevo milenio. Número 3. Chicago Spire. Diseñado por el reconocido y controversial arquitecto español Santiago Calatrava en el año 2005 y promovido por Sherbrooke Development Group, fue un rascacielos en forma de espiral que se desarrollaría en la gran ciudad de Chicago. El proyecto tendría una increíble altura de 610 metros, convirtiéndolo en el edificio más alto de los Estados Unidos y el continente americano. El rascacielos inicialmente tendría 150 plantas, donde se distribuirían más de 1.193 apartamentos de lujo. Además, contaría con grandes salas comunales en los niveles superiores, que ofrecerían increíbles vistas de la increíble ciudad de Chicago. Su diseño, tan peculiar, representaba, según palabras de su propio arquitecto, una hoguera cerca del río Chicago encendida por nativos indígenas de esta zona. Además, su estructura en forma de espiral ofrecía una mayor resistencia ante las grandes ráfagas de viento. El proyecto inició los primeros trabajos de construcción en el subsuelo a mediados del año 2007. Sin embargo, la crisis financiera del 2008 paralizó el proyecto, dejando un hoyo de más de 33 metros de diámetro en el paisaje citadino de Chicago por muchos años. A principios de 2013 se quisieron retomar las obras, pero las deudas y la falta de inversionistas hundieron al principal promotor del proyecto. Al final, el terreno fue cedido a su principal acreedor como forma de pago, destruyendo así cualquier posibilidad de retomar la construcción de este increíble rascacielos. Número 4. Nakheel Tower. Dubái es muy conocida por tener al edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa, con sus increíbles 830 metros de altura. Sin embargo, en el año 2008, el estudio de arquitectura Wooks Bagoff, junto con la desarrolladora inmobiliaria Nakheel, presentaron un proyecto para la ciudad que tendría una altura de 1 kilómetro, lo que lo convertiría en el edificio más alto del mundo. El proyecto estaría ubicado originalmente en Palm Jumeirah, el archipiélago de islas artificiales más famosos de Dubái. Sin embargo, en el año 2006 se decidió cambiar su ubicación a una parcela cerca de Jumeirah Lake Towers y Dubai Marina, otro de los grandes proyectos inmobiliarios de la ciudad. A finales del año 2009 se anunció que el proyecto había sido cancelado, debido al colapso financiero de la inmobiliaria Nakheel, producto de la crisis financiera del año 2008, convirtiendo al rascacielos en otro de los grandes proyectos cancelados en Dubái, producto de la crisis global. Número 5. Crystal Island. Otro proyecto desarrollado por el arquitecto Norman Foster fue Crystal Island, para la ciudad de Moscú. El edificio se elevaría a 450 metros de altura y tendría una forma similar a una gigantesca carpa circense, con paneles solares en toda su estructura, para hacer del edificio autosustentable. El proyecto fue presentado a la prensa el año 2007 y afirmaban que sería el edificio más grande del mundo con más de 2.500.000 metros cuadrados de construcción. Sin embargo, en el año 2009, debido a la crisis financiera, el proyecto perdió todo respaldo económico y se pospuso su construcción de forma indefinida. Como podemos ver, a lo largo del planeta se han presentado increíbles proyectos arquitectónicos, con distintos diseños y estructuras que sorprenden al ojo humano. Sin embargo, muchos de ellos nunca llegaron a ver la luz del día, debido a lo costoso para su desarrollo, o crisis imprevistas por parte de la economía global, o por sus propios promotores.
¿Y tú, conoces algún otro edificio que haya sufrido el mismo destino de los proyectos presentados en esta lista? Si es así, escríbelo en los comentarios para poder presentarlos en un siguiente top. No olvides suscribirte y dar like al video. Si te interesa más este tipo de contenido, no olvides activar la campanita. Muchas gracias. Esto es Archimetrópoli.